realidad es de que para los trabajadores estos derechos, o sea, prestaciones, son irrenunciables, por lo que cualquier acto que lesione tales beneficios será nulo. Cabe destacar que las obligaciones y prohibiciones tanto para los trabajadores como para patrones se encuentran reguladas por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132 al 135. Para el patrón es imprescindible establecer controles preventivos, los cuales mitigarán los riesgos y o contingencias derivadas del inadecuado cumplimiento de las obligaciones que, en ocasiones, se descuidan para con el trabajador. Por tanto, el control administrativo en sus relaciones laborales es vital, comenzando por integrar de manera oportuna un expediente físico y electrónico individual por cada trabajador. En este expediente se documentará la vida laboral del trabajador en la empresa, entre otros. Esto permitirá que en alguna contingencia tanto la empresa como el abogado de la misma tengan todos los elementos y puedan actuar con mayor eficacia y eficiencia. De igual manera, dicho expediente facilita los procesos de fiscalización por parte de las autoridades competentes a fin de cumplir con las disposiciones fiscales y laborales. El Departamento de Recursos Humanos de toda empresa resulta esencial tanto para el procedimiento de contratación de personal como para el término de la relación de trabajo, debido a que por este desarrollo se obtienen los datos de los trabajadores. Es importante conocer cuál es la documentación necesaria a reunir en el proceso de reclutamiento y de salida del trabajador para integrar de manera acertada su expediente físico y electrónico, el cual se va formando durante el tiempo en que laborará o en que labora en la empresa. 51 documentos de materialidad para enfrentar los cambios laborales. Materialidad de inicio de la relación laboral. 1. Solicitud de empleo realizado por propia mano del trabajador, o sea, escrito de manera manuscrita. 2. Currículum vitae. 3. Constancia de no antecedentes penales. 4. Fotografías. 5. Comprobante de estudios. 6. Cédula profesional, en su caso, si es profesionista. 7. Examen de conocimientos. 8. Carta de recomendación. 9. Acta de nacimiento, de preferencia copia certificada. 10. Comprobante de domicilio no mayor a 30 días. 11. Identificación oficial, verificar firma en los demás documentos. 12. Constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, el RFC. Cédula con clave única de registro de población, CURP. 13. Aviso de retención Infonavit. 14. Carta bajo protesta de decir verdad de que no tiene crédito Infonavit. 15. Constancias de percepciones y retenciones del patrón anterior. 16. Carta anual bajo protesta de decir verdad que no labora con otro o para otro patrón. 17. Constancia, bueno, esto es para los trabajadores menores de edad. Constancia de estudios terminados, mínimo secundaria. 18. Carta de autorización de los padres o tutores. Documentos durante la relación laboral. 19. Cartilla liberada. O sea, si hace viajes al extranjero. 20. Estudio socioeconómico con croquis de ubicación de domicilio. 21. Constancia de exámenes médicos. 22. Tipo de sangre. 23. Carta de designación de familiares.
24. Contrato individual o colectivo. 25. Contrato de confidencialidad en su caso. 26. Acuse de recibo de reglamento interior del trabajo. 27. Plan múltiple de prestaciones de previsión social. 28. Recibo de herramientas y equipo de trabajo. 29. Cédula de control de incidencias por riesgos de trabajo, o sea, incapacidades. 30. Cédula de control de incidencias por enfermedad no profesional, en el caso de las incapacidades. 31. Control de asistencia al trabajo y puntualidad. 32. Carta de solicitud, carta de autorización y cuadro de programación de vacaciones. 33. Permisos de ausencias con o sin goce de sueldos. 34. Pagarés y comprobantes de pago por solicitud de préstamos. 35. Constancia de percepción y retención anual de patrón actual hasta 2016. 36. Carta de manifestación para presentar declaración anual de impuestos sobre la renta. 37. Documentos que acrediten los requisitos para la obtención de becas, boletas o constancias. 38. Póliza de seguros de gastos médicos mayores o seguros de vida. 39. Pólizas de seguro y fianzas para trabajadores. 40. Actas administrativas y avisos presentados a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Lo que antes eran las juntas ahora son los centros. Recordemos que son los centros de conciliación y arbitraje bajo el Poder Judicial de la Federación. 41. Constancias de capacitación del trabajador, certificación de habilidades del trabajador. 42. Contrato con el banco para depósitos de su nómina. 43. Solicitud de préstamos personales, pagarés y comprobantes de pago, o sea, los estados de cuenta. 44. Recibos de sueldos firmados, incluidos subsidios al empleo, pagos por previsión social, primas vacacionales, primas dominicales, horas extras, aguinaldos y reparto de utilidades. Elaboración de archivos electrónicos. 45. Avisos afiliatorios al Seguro Social. Incluye preafiliación y pase permanente al IMSS, más bien. 46. Modificaciones y cambios en el salario ante el IMSS. 47. Aviso de aportaciones del SAR, o sea, el estado de cuenta o pagos bimestrales, aportaciones del SAR. 48. Carta de ingresos y estado de cuenta del fondo de ahorro. Al terminar la relación laboral. 49. Finiquitos en su caso. 50. Carta de renuncia o aviso de rescisión laboral en su caso. 51. Acta de defunción en su caso. Plazos para conservar la evidencia laboral. De acuerdo con el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan. Contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no exista contrato colectivo, mientras dure la relación laboral y hasta un año después. Listas de raya o nómina de personal cuando se lleven en el centro de trabajo durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral. Controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral.
comprobantes de pago, de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere la ley, pagos y aportaciones y cuotas de seguridad social durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral. Preinscripción de las acciones de los trabajadores un mes al separarse de su trabajo, aludiendo a alguna de las causas del artículo 51 de la susodicha ley. 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separadas de su empleo. 2 años para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo, las acciones de los beneficiarios por muerte del trabajador causada por un riesgo laboral y la solicitud de ejecución de los laudos con el centro de conciliación, ya dijimos, dependiendo del Poder Judicial de la Federación y convenios celebrados con ella. Nueva reforma laboral. A partir de las reformas aprobadas al artículo 123 constitucional en materia laboral, a partir de su publicación el día 24 de febrero del 2017, se otorga un año a gobierno federal y congresos estatales para que realicen modificaciones estructurales y operativos para su debido funcionamiento, y en tanto ese lapso no transcurra los centros locales y federales de conciliación y arbitraje seguirán operando con normalidad. ¿En qué consisten estos cambios en materia laboral para el 2019 en adelante? La justicia laboral individual y colectiva ya no estará a cargo del presidente de la República, los gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pasará del Poder Ejecutivo al Judicial, como ya dije. Desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales, para dar pie a los juzgados y tribunales laborales. Fíjese bien, juzgados y tribunales laborales. Existirán juzgados federales en materia laboral a cargo del Poder Judicial de la Federación y los juzgados locales laborales a cargo del Supremo Tribunal de Justicia de cada estado. Desaparece la figura del representante obrero patronal. Se crearán centros de conciliación tanto en materia federal como local que funcionarán en cada estado y los cuales se encargarán de solucionar los conflictos en materia local para buscar resolver las controversias laborales por un medio alterno de conciliación. Estos órganos sí estarán bajo la tutela de los gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México y del presidente de la República. Estos centros de conciliación serán totalmente autónomos a los juzgados laborales, donde la conciliación consistirá en una única audiencia, la cual podrá ser deferida una sola vez por acuerdo de las partes. En caso de que no exista conciliación, podrá pasarse el asunto a los juzgados laborales, ya sean federales o locales, según el ámbito de su competencia. En materia federal, el organismo de conciliación estará presidido por una persona designada por el presidente de la República y ratificado por el Senado, que se encargará además del registro de sindicatos y de la celebración de contratos colectivos de trabajo. Se instituye el voto libre y unipersonal para la elección de sus dirigentes sindicales, la resolución de conflictos colectivos de trabajo y la solicitud de celebración de contrato colectivo. Se establece la huelga ilícita
cuando obre violencia por parte de los que participen en ella. Durante la transición de juntas a juzgados, la Secretaría del Trabajo y las juntas locales como federales seguirán atendiendo los registros sindicales y de contratos colectivos. Una vez creados los nuevos juzgados en materia laboral, las juntas de conciliación deberán transferir todo su acervo para que sean debidamente integrados los expedientes por los nuevos juzgados laborales. No se prevé si se hará uso de las instalaciones y de las existentes juntas y del personal con experiencia dependiente del Ejecutivo, o se crearán nuevas instalaciones y se contratará nuevo personal. Los artículos transitorios solo establecen que el personal actual de las juntas será liquidado conforme a derecho corresponda. El Poder Judicial Federal ha anulado a través de mayoría de tesis y jurisprudencias el carácter social de la materia laboral. La judicialización, un término que puede resultar un poco confuso toda vez que las juntas de conciliación y arbitraje actúan como órganos jurisdiccionales. En esta nueva modificación desaparecen como órganos colegiados, ya no estarán formados por representantes patronales, obrero y del gobierno, ni serán parte del Poder Ejecutivo. Se constituyen juzgados laborales a manos del Poder Judicial de la Federación y de sus similares en los estados. En sus inicios, la justicia laboral fue pensado con un punto de vista político, toda vez que en la época post-revolucionaria, con el llamado presidencialismo, no existía un contrapeso real entre los poderes de la Unión. Por eso el Poder Ejecutivo se reservó para sí mismo el control de sindicatos, contratos colectivos y por supuesto la justicia laboral. No era cuestión de derechos, sino de política. Así es, era un trasfondo político. Con el esquema de la judicialización que plantea la reforma se pretende profesionalizar y dignificar la justicia laboral. No son pocos los casos en donde las juntas de conciliación se encuentran en paupérrimas condiciones, sin personal ni recursos económicos para trabajar, y en algunos casos incluso en el abandono. El escalafón judicial será otro tema de interés, toda vez que los integrantes de los tribunales laborales tendrán que estar en continua preparación, actualización, así como en constante aprendizaje, tal y como sucede actualmente con los integrantes del Poder Judicial Federal y de las entidades. Proceso de conciliación. Es importante señalar que en gran parte de la nueva reforma laboral está pensada en el principio de conciliación, aunque actualmente se cuenta con una etapa conciliatoria dentro del proceso laboral. Ahora se pretende agotar hasta el último momento las posibilidades de que las partes resuelvan su conflicto antes de llevarlo ante un tribunal. Esta etapa estará a cargo del Instituto Federal de Conciliación para asuntos de competencia federal, y en los estados correrá a cargo de los centros de conciliación estatales. El proceso de conciliación lo podrán iniciar trabajadores y patrones personalmente o por medio de sus apoderados legales. Iniciará con una petición de cita conciliatoria, la cual deberá ser notificada al trabajador o patrón, en donde se exprese el día y la hora para llevar a cabo la cita. Si tanto trabajador como patrón están de acuerdo en llegar a un arreglo, se redactará un convenio que pondrá fin a la controversia y no aceptará recursos en contra
salvo en los casos de que se traten de prestaciones diferentes a las que se cubrieron en el convenio. De no asistir o no llegar a un arreglo conciliatorio, el instituto o centros de conciliación emitirán una constancia para la cual será necesario para iniciar el procedimiento laboral ante los nuevos tribunales. Cabe señalar que el documento contendrá las prestaciones y datos que señaló el trabajador en la cita conciliatoria, mismos que no podrán ser modificados de manera sustancial dentro del procedimiento jurisdiccional. El procedimiento conciliatorio es vinculante, por lo que se debe tener especial cuidado en los términos y condiciones en que se pacta, ya que crea un antecedente directo que puede perjudicar a las partes dentro de un procedimiento jurisdiccional futuro o en el caso de derechos manifestados para cuestiones de seguridad social. Nuevo procedimiento laboral. Primera etapa, escrita. Presentación de la demanda en donde se debe anexar la constancia emitida por el instituto o centros de conciliación. Si no se agrega a dicha constancia, se desecha la demanda. De igual manera, se tienen que incluir las pruebas en las cuales el actor basa sus acciones. Estas deben ser claras e incluir las prestaciones que se pretenden, mismas que, como ya señalamos con anterioridad, no deben variar sustantivamente de las solicitudes en la audiencia conciliatoria. De lo contrario, se tendrá por una actitud de mala fe por parte del trabajador. Cabe señalar que, admitida la demanda, esta no podrá ser modificada o aclarada. Una vez más ingresada, se le debe notificar al patrón, dándole un tiempo de 10, 20 o 30 días, en el caso de varios actores, para dar contestación por escrito a la misma. El tiempo para contestar quedará a discreción del tribunal, quien podrá ampliar según la lejanía de la fuente de trabajo. Al momento de dar contestación, se tienen que agregar los documentos para acreditar personalidad, las pruebas, así como cualquier otro documento que la parte demandada crea conveniente para acreditar sus excepciones. En el caso de peritos, las partes deberán indicar sus nombres y domicilios, teniendo a su cargo la presentación de tales medios de prueba en la audiencia de juicio. Esto es de alguna manera lo que deben de saber, amigos, amigas. Para el caso de la micro y pequeña empresa, los peritajes podrán ser cubiertos por el tribunal laboral. Al momento de dar contestación, se debe objetar las pruebas ofrecidas por la parte actora. Una vez contestada la demanda, se dará vista al actor por un término de 3 días para llevar a cabo el desahogo de la vista, en donde el trabajador podrá hacer las mismas manifestaciones, las manifestaciones que considere convenientes sobre la contestación, así como objetar las pruebas ofrecidas por la demandada. Segunda etapa, predominantemente oral. Audiencia preliminar. En esta audiencia se dará la depuración del proceso, se informará a las partes de la litis del juicio, las pruebas que se admiten y se desechan, así como el día y hora para llevar a cabo la audiencia de desahogo de pruebas. Audiencia de juicio. Se llevará a cabo el desahogo de todas y cada una de las pruebas. Al no existir ninguna prueba por desahogar, se otorgará a las partes un máximo de 10 minutos para formular sus alegatos. Audiencia de sentencia. Se citará a las partes para escuchar el fallo del tribunal y se les dará un tiempo razonable de 60 minutos para pedir aclaración y leer la misma. La iniciativa de reforma prevé que todos aquellos incidentes planteados dentro del procedimiento laboral
sean resueltas en un periodo de 3 días. Debe hacerse notar que la iniciativa de reforma prevé 7 procedimientos especiales. 1 para la reinstalación o indemnización por despido injustificado por rescisión de contrato por causas imputables al patrón. 2 para el pago de prestaciones por muerte de los trabajadores. 3 para la repatriación de buques y aeronaves. 4 para los conflictos colectivos de naturaleza económica. 5 para la titularidad de contratos colectivos de trabajo y administración de los convenios de los contratos ley. 6 el procedimiento de huelga. Y 7 el procedimiento para los conflictos individuales de seguridad social. En los anteriores casos de los procedimientos especiales, los mismos se tramitarán conforme a lo que aquí se señala, con la salvedad de que se prescinde de la audiencia preliminar. Asimismo, tendrá plazos más cortos que los del procedimiento ordinario, para que la resolución se emita con mayor prontitud, dejando a salvo los derechos de la parte actora para que reclamen las pretensiones ajenas al propósito de esta acción. Ahora bien, dentro de la iniciativa no se menciona si los trabajadores tendrán derecho a reclamar dentro de una misma demanda el pago de indemnización o reinstalación, así como el pago de las prestaciones accesorias y secundarias, o tendrán que hacerlo por vía separado. El tema de responsabilidad de abogados o de los abogados, un tema que debe interesar a los abogados postulantes, es la responsabilidad de que se tendrá, o al menos así se menciona en la nueva reforma, en particular en el artículo 746 de la ley ya mencionada, el cual dice: el representante común o el mandatario designado son inmediata y directamente responsables por negligencia en su actuación y responderán de los daños y perjuicios que causen a sus poderdantes y representados. El mandatario o el representante común podrán actuar por medio de apoderado o mandatario y autorizar personas para que puedan oír en los términos del artículo 744 de esta ley federal. Con lo anterior, todos aquellos litigantes que participen en un juicio deberán tener especial cuidado en este texto, en este nuevo artículo, toda vez que el texto de la reforma da a entender que cualquier resultado, bueno o malo, será responsabilidad del abogado, y en el caso de no ser favorable a los intereses de alguna de las partes, será el abogado quien responda por los daños causados. Este artículo puede causar grandes conflictos entre los abogados y sus clientes, toda vez que tanto el trabajador como para el patrón, en el caso que el resultado del juicio le es adverso, querrán responsabilizar a su apoderado legal, pretendiendo que cubra el daño, lo cual contradice cualquier principio de prestación de servicios o profesión. Llegaríamos al extremo de considerar que siempre habrá un culpable y por consecuencia un responsable, o el patrón, sino en última instancia decíamos que por consecuencia un responsable en cada asunto, y no será el trabajador o el patrón, sino en última instancia el apoderado legal de cualquiera de los dos. Ese tipo de artículos perjudicarán la impartición de justicia, toda vez que pretende crear una responsabilidad y una persona tercera, o una tercera persona al conflicto. El artículo confunde y creará un nuevo problema derivado de su interpretación subjetiva. Sindicatos y huelgas. Una de las partes más criticadas y polémicas de la nueva reforma laboral tiene que ver con lo relativo al derecho colectivo. Algunos califican a estas nuevas reformas como medidas de legitimidad
otros como un ataque al sindicalismo y a la libertad sindical. El voto libre y secreto que se pretende implementar viola la libre de autodeterminación de los gremios sindicales que se encuentra establecido en el convenio número 87, firmado y ratificado por México ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el cual, entre otros tantos cosas, menciona la libre autodeterminación de los sindicatos, entre ellos la libertad de elegir libremente o a sus representados. Al momento en que hablamos de la libre autodeterminación, también proteger la manera y la forma en que un sindicato decide cómo llevar a cabo sus elecciones internas, por lo cual la entrada en una opinión personal, creo que esta iniciativa es violenta. Asimismo, el procedimiento de huelga cuenta con algunas modificaciones trascendentales que acotan la libertad sindical. Primeramente, menciona la necesidad de que ésta iniciará con la prestación, o más bien con la presentación ante el Instituto o Centro de Conciliación Estatal de una solicitud de audiencia de conciliación acompañada del pliego de peticiones y emplazamiento a huelga al patrón. El periodo de prehuelga se mantiene en la esfera del Poder Ejecutivo con la intervención del judicial en aquellos actos que por su naturaleza lo ameritan, esto en concordancia con la reforma constitucional que hace obligatoria la asistencia al órgano de conciliación y que no distingue entre conflictos individuales de los colectivos. En este sentido, el Instituto o Centro de Conciliación deberá dar aviso a los tribunales laborales para el efecto de que se señalen fecha de audiencia en la que se designe personal de emergencia en el caso de que no se llegue a un acuerdo conciliatorio y se verifique el estallamiento de la huelga. En los emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo, para admitir a trámite el emplazamiento se requerirá la parte actora acredite de manera documental la presentación de los trabajadores, garantizando el libre ejercicio del derecho de huelga sin más limitante que impedir su abuso en perjuicio de la subsistencia de fuentes de trabajo. Pues esto es de alguna manera. También próximamente hablaremos un poco más sobre los principales cambios a la Ley Federal del Trabajo, principios generales, relaciones individuales de trabajo, sobre el artículo 33, sobre la rescisión de las relaciones de trabajo, el artículo 47, 48, 48 bis, 49, las normas protectoras del salario, el artículo 101, obligaciones de los patrones, el artículo 132, fracción 30ª, 32ª y 33ª. La productividad, formación y capacitación de los trabajadores, que habla el artículo 153K. Sobre los sindicatos, federaciones y confederaciones, el artículo 358, el 360, 364 bis, 365, 365 bis. Sobre el CFCRL, que es el que debe publicar en su sitio de internet el texto íntegro de los documentos de registro de los sindicatos. Cualquier persona puede solicitar copia. O sea que ahí estarán concentrados todos los sindicatos de todo el país, federales y estatales. Hablaremos también sobre el 366, 369, 371, sobre el contrato colectivo de trabajo, el requisito para la validez de los SCT,
el voto favorable de los trabajadores, que es el 386. Hablaremos sobre el 387, 390, 390, el 518, 521, la competencia constitucional de las autoridades del trabajo, el 527, el 604, 605, 610, 684B, 684C, el 684D, en fin, sobre el 684, que es sobre el procedimiento de conciliación, que son muchos subtemas, actuación de los tribunales, el 720, 721, 739, 739 ter, el 743, fracción sexta, el 745 bis, y en fin, por ahí nos iremos rapidín sobre el procedimiento ordinario, sobre el procedimiento de huelga y los artículos transitorios, que son décimo primero, décimo séptimo, vigésimo segundo, y así se va, sigue empleándose paulatinamente hasta llegar al vigésimo sexto. Y hasta ahí llegaríamos, amigos. Lo explicaremos con más calma posteriormente. Soy Juan Carlos Vilchis Genovés.